Hola, hola, gente del YouTube. Nos encontramos un día más. El día de ayer no les subí video porque pues tuve otros inconvenientes que no me permitieron grabarles video, así que hoy les voy a subir dos videos, este que voy a hacer y el siguiente que va a ser del capítulo de hoy. Bueno, veníamos hablando de los grados de acción que tiene la gente, de que el éxito hay que asumir el control de las cosas, también sobre el capítulo, espérenme. Bueno, asumir el control, capítulo 6. Ah, bueno, eso. El quinto que fue, ya, de lo de los tres cosas importantes de las que nos hablaba Gran Cardón sobre el éxito, que uno era la importancia del éxito, el otro era la obligación del éxito y el tercero era la escasez del éxito, que fue obviamente el quinto capítulo. Em, y pues bueno, este octavo capítulo nos van a hablar sobre el promedio es una fórmula fallida. O sea, supongo que el promedio de estar bien o el promedio de hacer las cosas como están establecidas socialmente, a veces llega a ser una fórmula fallida para mucha gente que quiere conseguir como el éxito porque está como encerrada. Pues yo estoy interpretando el título, pero pues quizá sea otras situaciones, pero como que está muy encerrada en la situación de que esto es en el día, esto tiene que hacer, digamos, su trabajo y ya pues en la tarde noche pues ya como descansar, ver películas, yo no sé, y estar como preparados para el siguiente día, hacer lo mismo, como esa fórmula promedio socialmente que está establecida pues a nivel laboral y a nivel personal y que todo en gira en promedio a eso. Pero bueno. Esa es mi opinión de frente a cómo estoy como evaluando y analizando el título. Pero pues nada, vamos a comenzar. Mira a tu alrededor y verás un mundo lleno de cosas promedio. Aunque este es, como ya he dicho, el nivel aceptable de actividad sobre el que se construye la clase media, crece la evidencia de que es perdón, de que es inoperante. O sea, sí, que se quedan estancados, o sea, como que no pueden tener esa ambición o esas ganas de obtener el éxito de otra manera, pues porque eso los va a llevar a tomar otros caminos, que era lo que hablábamos, como otras fases de su vida que no están experimentadas y que supuestamente no están socialmente aceptadas. Entonces, por eso él nos está hablando de las cosas promedio. Los empleos se van a otras latitudes y el desempleo predomina. Los miembros de la clase media son incapaces de sacar la cabeza del agua, o sea, estar ahí, su rutina y no hacer algo más allá. Em, la gente dura más que sus ahorros y compañías y sectores enteros desaparecen como resultado de productos promedio, administración promedio, trabajadores promedio, acción promedio y pensamiento promedio, o sea, en lo promedio. Esta adicción al promedio acaba en la posibilidad de que tus sueños se hagan realidad, o sea, de que no tengas esa ambición de progresar, de conseguir cosas nuevas, sino de quedarte en la comúnmente, como él nos decía, al nivel aceptable socialmente. Considera las siguientes estadísticas. El trabajador promedio lee menos de un libro al año y trabaja en promedio 37,5 horas a la semana. Eso es mucho tiempo. Esta misma persona gana 319 veces menos dinero que los mejores directores generales de Estados Unidos, quienes dicen leer más de 60 libros al año. Muchos de esos ejecutivos financieramente exitosos son criticados por las altas sumas de dinero que ganan. Sin embargo, ignoramos lo que estas personas han hecho
para llegar donde están, o sea, tomar esos caminos alternos, esas fases alternas de sus vidas como comúnmente llamadas aceptables socialmente. Y han progresado y han tenido ese carácter y esa responsabilidad y esa disciplina para pasar baches más grandes que los han llevado a ellos a tener ese éxito y a tener esa cantidad de dinero que cualquier otro trabajador promedio puede llegar como a tener o a simplemente como imaginarse. Muchos de estos ejecutivos financieramente exitosos son criticados por las altas sumas de dinero que ganan. Sin embargo, ignoramos lo que estas personas han hecho para llegar a donde están. Aunque no siempre parece que trabajen muy duro, pasamos por alto de que de algún modo se las arreglaron para asistir a las escuelas correctas, realizaron las conexiones indicadas, o sea, los contactos em, indicadas e iniciaron lo necesario para acceder a la cadena alimenticia. Todo requirió de acción sustancial para su parte, o sea, para su camino. Puedes sentirte resentido con ellos si quieres, pero eso no cambia que son recompensados por el éxito logrado, o sea, por el esfuerzo, la ambición, las ganas de perder, de aprender de esos fracasos, bueno, mi empresa no está saliendo como yo esperaba que fuese a salir, pero si hago esta nueva como inclusión de método estratégicamente financiero y a nivel de marketing y a nivel de ventas y a nivel de mejorar el producto, bueno, independientemente de a lo que se dedique la empresa o la organización, por lo menos están haciendo algo y encaminándose en esa faceta o en ese camino alterno, el cual los va a llevar o los está llevando a ese éxito y a esa satisfacción de obtener las cosas por cuenta propia de ellos. Después de que la economía colapsase en 2008, la Gran Depresión, el fundador de Starbucks, Howard Schultz, hizo lo que casi todos los otros directores generales de Estados Unidos, recortar gastos y liberarse de las sucursales que no funcionaban bien. Entonces hizo algo que la mayoría de los directores generales no previnieron. Viajó por todo el país para encontrarse con los clientes de la empresa muchos después de que el trabajador promedio se marchase a casa. El multimillonario Schultz visitaba sus tiendas y se encontraba con los clientes para descubrir cómo satisfacerlos mejor. O sea, cambió la estrategia de venta, le dio un nuevo aire a la empresa que le permitió pues ser una de las mejores empresas de café o de ventas de café en el mundo. Em, Aunque los medios no dieron cuenta de esto, se trataba de una actitud destacada. Ahí está un tipo cruzando el país a las 9 de la mañana para obtener retroalimentación de la gente que compraba sus productos. Importante. Acá. El fundador de Sky hizo que casi todos los directores generales de Estados Unidos recortar y acá, mucho después de que el trabajador promedio se marchase a casa, el multimillonario visitaba sus tiendas y se encontraba con los clientes para descubrir cómo satisfacerlos mejor. Aunque los medios no dieron cuenta de esto, se trataba de una actitud destacada. Ahí estaba un tipo cruzando el país a las 9 de la noche para obtener retroalimentación de la gente que compraba sus productos. Es un excelente ejemplo de cómo avanzar, perdón, de cómo abrazar un pensamiento y un proceso de actuación superiores al promedio, o sea, ejecutar todas esas ideas, todas esas como recomendaciones, retroalimentaciones que sus propios clientes les habían dicho a él, a Howard Schultz, frente a las cosas malas o las cosas buenas de las ventas de cada uno de los locales o situaciones donde estaban los locales en cada sitio, en cada estado de Estados Unidos.
pues para mejorar esta situación después de la Gran Depresión del 2008. Esto claramente supera lo esperado por el mercado y por cualquier cliente. Excedió por mucho cualquier acción considerada como lugar común para un director general, y el sólido y fuerte crecimiento de Starbucks se vio reflejado en las gráficas del precio de las acciones. Como una sola, como una sola acción frente a esto, como a querer cambiar las ventas, como a querer mejorar su situación de mercado, lo llevó a hoy en día renovarse y regenerarse en esto de las ventas de café, o sea, dedicas a las ventas de café de Starbucks. Esta compañía hace un producto que la gente no necesita en absoluto, sobre todo durante épocas de problemas económicos. Aún así, Starbucks sigue vendiendo y crece tanto en cuestiones de marca como en el retorno que ofrece a los inversores. O sea, que aunque no sea un producto como tan, o sea, sé que sí lo es porque mucha gente pues consume Starbucks, pero aunque no sea como un producto como de vitalidad, por decirlo así, él aún consiguió vender y generar nuevos ingresos y aún así pues permitir que cada una, bueno, su empresa, porque pues su empresas, los empleados, las personas que trabajan en cada local, sus clientes mismos, porque pues ahí es donde hay flujo de caja. Entonces, pues todo eso le permitió a él, a partir de una sola estrategia, bueno, de varias, pero sobre todo de una estrategia de retroalimentación, por decirlo así, le permitió a él ir creciendo en acción masiva y crecer hasta obtener miles de millones que mucha gente, pues debido a esa situación del 2008 y pues la economía de ahí para acá también, le ha permitido también como renovarse, regenerarse y aún así pues ir como fluyendo o como renovándose pues cada día y pues cada año porque pues las modas, las tendencias, también los influencers con todo este tema de las redes sociales, entonces pues sí, como que el estarse renovando también es muy importante, la verdad. Esto demuestra que, aunque la calidad del producto es muy importante, los individuos que trabajan para una organización son la fuerza que marca la diferencia. Por eso los empleados siempre son literalmente la cara de, digamos, la empresa, ya sea pequeña, mediana o grande empresa, pero siempre van a ser la cara al cliente, al consumidor, a sus necesidades. Por eso es lo que siempre dicen, el cliente tiene la razón, pero no siempre tiene la razón, a pesar de que sean pues cosas buenas, cosas malas, pero pues a eso va el dicho, que el cliente siempre tiene la razón porque él es el que viene a consumir a nuestro local o en sí a nuestra compañía, porque no es solo un local, sino son muchos locales, pero el simple hecho de que ese cliente esté entrando al estado, no sé, de Nueva York y ahí esté comprando ese Starbucks y el Starbucks de ahí sea súper icónico y súper especial para pues que el consumidor tenga un buen día y que pues se siga generando ese flujo de caja, pues siempre va a tener la razón porque es quien va a permitir que nuestra empresa siga creciendo. En parte también los empleados, la misma gente de marketing, la misma gente de financieramente, la parte de la empresa, bueno, en fin, yo sé que o sea, el tener una empresa es una cosa bastante grande, pero por eso, porque no hay límites de crear, de imaginar, de controlar, de asumir obviamente el control de lo que nos hablaba en el capítulo 6. Entonces, pues sí, es verdaderamente importante tanto el consumidor como la parte y las personas como tal que hacen
que esta compañía, bueno, en este caso Starbucks, pues siga funcionando y siga fluyendo, a pesar de que hayan muchas como fuentes, por decirlo así, alrededor de Estados Unidos y creo que sí en Latinoamérica hay bastantes, creería yo, y no sé si en Europa de pronto también, pero creo que estoy más como ciertamente segura de que hay en Latinoamérica es una de las mayores empresas y compañías que pues más vende café y pues está como liderando el mercado también de ventas de bebidas eh, con el café, por decirlo así. Dice, a pesar de las crisis de la recesión temporal, se las arregló para expandir, eso es, se las arregló para expandir su organización, no necesariamente con más locales, sino usando su energía personal, sus recursos y su creatividad para emprender acción masiva, cambiando cosas en cada una de sus tiendas y muchos de sus patrones, incrementando la presencia de su marca y las ganancias. O sea, como una simple acción, una pequeña acción, el que él haya tenido que viajar a cada estado, ir a haber visitado cada fuente de su como compañía y darse cuenta de los problemas, de lo que se necesitaba cambiar, eso le permitió a él cambiar totalmente la estrategia de ventas, totalmente la estrategia de vender un café, de cómo recibir al consumidor y cómo eso lo llevó a ser pues multimillonario a Howard Schultz. Es que no sé por qué es difícil pronunciarlo. Cualquier actitud que incluya la aceptación del promedio fracasará tarde o temprano. Todo lo que se realiza en cantidades estándares, o sea, algo promedio, simplemente no sirve para el trabajo. Los niveles normales de acción de la mayoría de la gente fallan al no tener en cuenta los efectos de varias fuerzas como la gravedad, la edad, la resistencia, el tiempo y lo inesperado. Cuando las acciones promedio se encuentran con cualquier resistencia, competencia, pérdida o falta de interés, con condiciones de mercado negativas o dificultades o con todos estos problemas juntos, tu proyecto cae. O sea, no saben cómo tener ese camino alterno de mejorar las cosas, sino simplemente pues dejan que la parte promedio, pues si no funciona ese proyecto, pues no se hace de más para mejorar o para cambiar, sino pues ahí es donde suceden las incertidumbres, en este caso pues negativas, que se cae el proyecto, que se termina terminando o acabando el proyecto. Finalmente, quiero que tengas en consideración los esfuerzos de individuos y grupos que obstaculizan los tuyos. Aunque no pretendo ser paranoico o vivir con miedo, aprendí la dura lección de que esta gente existe cuando se me acercó un grupo que decía quererme como socio, pero que desde el principio quería robarme el éxito que yo había creado. Es lo que tenemos que tener mucho cuidado en el momento en que queremos, como en que, sobre todo es más que todo la gente que ve el éxito en uno, en que uno está triunfando, en que uno está haciendo las cosas bien, que le está yendo a uno pues súper exageradamente bien que a ellos y ahí es donde uno tiene que ser un lobo solitario. En el cual uno tiene que identificar mucho personas buenas, pero que tengan buenas intenciones con uno y personas malas también tener mucho cuidado porque o pueden ser malas pero pueden también darte una buena como situación de canjeo de sistematización, pero también pueden llegar a ser como personas malas, como de venirte a hacerte daño y lo que él decía, a quitarle el éxito de lo que él ya había o estaba construyendo en ese momento. Nunca tuve en cuenta esto en ninguna de mis ecuaciones y literalmente me robaron años de esfuerzo. Por eso es que uno se tiene que cuidar hoy en día y tratar de ser en buena parte un lobo solitario, lo que acabo de decir, porque tú no sabes el de al lado si tiene buenas intenciones o malas intenciones, o si solamente se quiere pegar a lo que tú estás logrando, o solamente quiere como tener
como ese reconocimiento que verdaderamente no se lo ha ganado, porque quien se ha ganado ese reconocimiento ha sido tú mismo, por tus esfuerzos, por tu disciplina, por tu capacidad de intentar las cosas, de caer, de aprender, de fracasar, de intentarlo otra vez. Entonces, porque una persona se va a querer, o sea, sí, puede ser que uno en ese momento esté muy vulnerable y quiera, bueno, listo, sí, apóyame o tal cosa, y verdaderamente no, porque uno no está dándose cuenta en ese momento de cómo va a actuar esa persona o como en qué sentimientos o en qué intención, con qué intención viene esa persona a actuar en tu vida o a cambiar en tu vida, ya sea positivamente o negativamente. Entonces, por eso siento que de mi parte y recomiendo yo tratar de ser como un lobo solitario y tratar de hacer las cosas y sobre todo lo que nos decía Gran Cardón, siempre pensamiento y acción en el sentido de hacer las cosas bien, de lo que a uno le diga el corazón también, de puedo tomar este camino, puede hacer que tenga muchos más baches y me funcione esta situación para aprender o para llegar a donde quiero estar, pero es mi camino y por ende no tienen que lucrarse otras personas por ese camino que yo crucé, ya llegando al final de la meta, lograr el logro, valga la redundancia, de lo que yo me esforcé y que llegue otra persona u otras personas a lucrarse de ese logro que no se lo merecen. Entonces uno tiene que, y escuchando esto y hablándolo a través de esta historia, de estas situaciones, de este capítulo, que tenemos que ser muy, o sea, cuidar mucho de nuestra mentalidad y de nuestra acción y de cómo hacemos las cosas y de quién nos juntamos mucho, porque a veces un buen amigo no es un buen amigo y te puede llegar a traicionar, o a veces puede ser verdaderamente un amigo fiel, como dice la canción de Toy Story, y que siempre va a estar ahí independientemente de que te esté yendo mal, pero aún sigue ahí contigo ese amigo dándote apoyo, si necesitas alguna situación, poder estar ahí. Entonces, tampoco es que diga extremizando esa situación de seamos solo lobos solitarios y hagamos solo nosotros, ¿no? A veces tenemos que también aprender a analizar ese tipo de personas y ese tipo de amigos, de nuestro ciclo cerrado de amigos, para entender las situaciones y para poder tener como esa capacidad de poder también confiar en el otro, porque a veces sé que es difícil confiar en los demás y más hoy en día que muchas personas, sí, o sea, pueden llegar a ser muy traicioneras, otras personas en cambio pueden como tomarse su tiempo y en el momento que menos no lo esperemos, ta, ahí es donde vemos como su doble cara. Entonces, recomiendo mucho ser lobos solitarios, pero también identificando el que no siempre es bueno tampoco estar en una situación o en un porte de lobo solitario, porque pues también hay que tener esa manada, o bueno, sin que suene tan animalista, pero como esa manada de apoyo de esas personas o de esa persona, porque no siempre necesitamos tener un montón de personas tampoco, sino con una o dos personas que sean de nuestro ciclo cerrado, en las que más confiemos, en las que nos puedan decir la verdad, en que nos puedan confrontar, en que nos puedan dar consejos, los acertijos también mira, sé que esto lo estás haciendo mal, pero quizá tomando este camino lo puedes mejorar o puedes ser mejor persona o también puedes aprender de mí o sí, o sea, es reconocer y analizar con qué tipo de personas nosotros nos juntamos y también las mismas personas que dejamos entrar a nuestra vida y a nuestra existencia, por decirlo así, o a nuestro camino y también a nuestro éxito. Entonces, eso. Así que tómalo de mí, no puedes planearlo todo y habrá gente que tratará de quitarte lo que no consiga por sí misma, lo que ya venía, porque lo que ya había dicho,
porque otra persona se tiene que venir a lucrar de, o así sea un éxito pequeño, o sea el mayor éxito del mundo, porque otras personas, así sea una, dos o una solamente, venga a tener que lucrarse de algo que esa persona ni siquiera le tomó esfuerzo, le tomó dedicación, ambición, quizá tener que pelear con ciertas personas para ganar, no sé, un poder o ganar un avance en un proyecto y sabiendo que esa persona que se está lucrando de ese esfuerzo, pues verdaderamente no, o sea, no tiene nada que ver con lo que nosotros mismos creamos, lo que nosotros mismos tuvimos que sufrir, que pasar, que aprender. Entonces, tener mucho cuidado siendo lobos solitarios y también el dejar entrar y conocer también a las demás personas y analizarlo todo. Y si sabemos que de primerazo esa persona no nos dio buena impresión, simplemente muy educadamente o como muy de buena manera decirle a esa persona como, oye, no, mira, verdaderamente sé que o siento que vienes con malas intenciones a mi vida y pues quizá podamos tener una buena como comunicación o lo que sea, pero no quiero que estés como en mi ciclo cerrado de amistad o bueno, de lo que sea, pero siempre tratar de decir las cosas también de buena manera, sin, pero o sea, obviamente si ya se tornan ya muy tensa la situación, pues ya uno también salir a decir como no, o sea, el porte y el poder pues de nuestro camino somos nosotros y tenemos que salir a defender eso y demás. Entonces, cuidar siempre con quien andamos, la verdad. Y a lo que voy, sí, a veces es mejor andar solo que mal acompañado y no siempre es bueno andar solo, pero vuelvo al ejemplo que ya les venía diciendo atrás, cuidarse de las personas y de las intenciones también, porque hoy en día es difícil también identificar eso, pero pues uno lo va aprendiendo con el tiempo y demás de las personas que son doble cara, de que empiezan siendo buenas contigo, que, ay, no, súper bien, wow, me encanta, dale, súper chévere, pero cuando ya te están pasando cosas malas, como que o no, o les dejas de importar, o solamente como que te escriben en cierto momento, o como que están dejando que tú vivas solo esas situaciones y ya al final lucrarse de eso, entonces siempre tener cuidado, simplemente. Cuando miro atrás y analizo lo sucedido con estos criminales, me doy cuenta de que me dejé seducir porque no operaba a niveles por 10. Increíble. Esto realmente me abrió los ojos al hecho de que en cuanto me dormí en los laureles pensando que podía relajarme un poco, me convertí en objetivo. O sea, cuando uno se vuelve muy vulnerable y no sabe o sea, ¿cómo explicarlo? Cuando uno está muy vulnerable en muchas situaciones, pero pues me enfoco mucho en esto, que, perdón. Cuando uno está en una situación vulnerable, es donde las personas, digamos eso, doble cara o las personas que tienen malas intenciones aprovechan esas situaciones como de desbalance, por decirlo así, desnivel, y es donde te llegan a afectar tanto que quizá te pueden llegar a dañar un proyecto o quizá te pueden llegar a dañar, no sé, un contrato o te pueden llegar a dañar como persona, porque pues no solamente frente a lo que estás haciendo, sino como persona. Entonces, pues sí, simplemente es tener cuidado a con quién nos juntamos y qué situaciones le contamos de lo que estamos viviendo nosotros mismos a las demás personas. Em, en tu vida experimentarás condiciones extraordinarias, algunas serán hostiles y desagradables. La mejor manera de planificar es condicionar tu pensamiento y tus acciones a niveles 10x, o sea, 10 veces más. Acá, la mejor manera de planificar tu pensamiento y tus acciones, siempre pensamiento y acción, ten tanto éxito que nunca, que ninguna persona, suceso o problema te destruya. Los niveles promedio de lo que sea te fallarán o al menos te pondrán en riesgo. Por otra parte, si creas más éxito de lo que quieres o necesitas,
Siempre estarás preparado, incluso cuando quienes no lo hacen por sí mismos intentan robarte. Por eso hay que tener cuidado con quién y qué le contamos a las personas o a la persona en específico. Aunque experimenté años de éxito en niveles de que otros consideraron impresionantes, mi corazón sabía que me alejaba de la acción masiva. Esos tipos decidieron quitarme algo de mi éxito y se salieron con la suya. Fue un contratiempo costoso y humillante, pero hizo, o sea, en su momento más vulnerable, humillante, pero hizo que me diera cuenta de que nunca se está tan seguro como para resolver y volver a los niveles normales y de implicación y actividad. O sea que eso también hace parte de, pues sí, como de la incertidumbre, pero pues que no está como tan estipulado como incertidumbre, porque sí, pues pueden ser malas personas que te hagan malas jugadas y en este caso pues te provoquen como un desnivel o un desbalance tanto sentimentalmente como de pensamiento, como en tu manera de acción o en ejecutar las cosas que tú estás pensando o queriendo para pues tu proyecto del momento y que va a ayudar a crecer tu empresa a futuro. Una vez que lo haces, te lo aseguro, lo que tienes y soñaste desaparece. Por eso no se tiene que cuidar mucho de quien está al lado derecho y de quien está al lado izquierdo. Y también del que está atrás, porque a veces el que está atrás es el más traicionero de las dos personas que puedan estar derecha o izquierda al lado de uno. Una vez que lo haces, te lo aseguro, lo que tienes y soñaste desaparece. Esto es cierto en tu salud, matrimonio, riqueza y condición espiritual. Lo normal te lleva a eso, a lo normal. Mira lo que conseguirás con pensamientos y acciones promedio. Problemas promedio que rápidamente se convertirán en abrumadores y si vives 20 años más que tus ahorros, muchos cuidaremos de familiares que no tuvieron una mentalidad 10X o no operaron a niveles 10X. ¿Qué hay de problemas de salud a largo plazo o alguna emergencia económica no prevista? ¿Qué le sucede a individuos que hacen planes financieros promedio cuando han de enfrentarse a los largos periodos de dificultades económicas o décadas de desempleo? El promedio es un plan fracasado. O sea, el promedio no tiene que ser el promedio, sino tenemos que ser personas masivas, masivas. El promedio y personas por 10. El promedio no funciona en ningún área de la vida. Aquello a lo que dedicas cantidades promedio de atención menguará y desaparecerá. Las empresas, las industrias, los artistas, los productos e individuos que son exitosos afrontaron cada actividad con la que con la idea de que lo promedio simplemente no es suficiente, porque el éxito, volvemos, es abundancia y no tiene límites. El éxito no tiene límites y por ende podemos tomar nuestro camino. Sé que es difícil, sé que a veces vienen muchos baches, pero nos permite salir de ese promedio normal. Como socialmente bien, por decirlo así, y hacer nuestro propio camino y tomar nuestros propios pensamientos y con esos pensamientos autónomamente como desarrollados, poder tomar acción y poder fluir y poder crecer y poder tomar acción de esas situaciones propias nuestras. Te aseguro que cuando lo hagas, influirás de inmediato en otras áreas de tu vida. Tus amigos, tu familia cambiarán, los resultados mejorarán y tú descubrirás más afortunado y te descubrirás más afortunado cada vez, viviendo el tiempo de modo que pase volando, o sea, porque lo estás disfrutando. O sea, llega un momento, siento yo, pienso yo y analizo yo y pues entiendo yo de la lectura es que eso, que a medida que uno va teniendo más éxito, ambición
intentando las cosas, fracasando, no siendo como el promedio, sino haciendo las cosas 10 veces más, intentándolo. Bueno, en este trabajo no me fue bien, quizá tomando otro trabajo y al mismo tiempo ahorrando y creando mi propia empresa, me permita a mí tener como esa satisfacción y dejar de ser como el promedio, que es lo que también nos está nombrando mucho en este capítulo, Gran Cardón. Te aseguro, perdón, tus amigos y tu familia cambiarán, los resultados mejorarán y te descubrirás más afortunado cada vez, viviendo el tiempo de modo que pase volando. Además, las acciones que emprendas mejorarán tu relación con la gente, porque por eso mismo te vuelves más enérgico, te vuelves más entusiasta, te vuelves más como empático con las demás personas, porque sabes todo el esfuerzo que te ha llevado a ti lograr ese esfuerzo y ese logro y esos logros y esas metas, pues para tu bienestar. Entonces te vuelves una persona, como siento yo, más empática, más abierta, también cuidando de ti mismo, obviamente, pero teniendo esa capacidad de ayudar al otro también y de cuidar mucho, obviamente, de quienes están a tu lado y de quién dejas también entrar a tus ciclos cerrado, como a tu ciclo cercano, perdón. Dice, lo promedio también determina que la mayoría de las empresas fracasen, porque al estar todos así como una raya, lo veo como una raya, al estar todos como una raya, pues va a ser también que no haya un cambio, o sea, alguno de esa raya no suba esa raya y no haya ese cambio, pues hace que también la empresa, pues en este caso, pues fracase o la situación o el proyecto o la meta fracase o el contrato fracase o esté todo como igual, como constante, como normalmente aceptable está las cosas. Un par de personas se juntan, tienen una gran idea, elaboran un plan de trabajo, fundan una empresa y basan sus predicciones en que todo marchará a su favor. Puede que incluso creen lo que bien podríamos considerar proyecciones conservadoras. Digamos que mostramos el producto a 10 personas. Tenemos posibilidades de vender al menos 3 de ellos. Eso es conservador y realista porque es algo como seguro, como que ya están dando por hecho de que va a suceder y que es algo certeramente como confiable o como directo, como que siempre va a estar ahí. Alguien dice, dividamos ese número por la mitad para estar especialmente seguros. ¿Por qué debemos, perdón, podemos lograrlo? Dicen que incluso a partir del plan más conservador serán exitosos, pero no calculan correctamente a cuántas personas deberían llamar solo para realizar las primeras 10 presentaciones. Hasta el producto más sorprendente requiere de 100 llamadas para conseguir 10 reuniones. O sea, el triple de lo que pues estamos trayendo a colisión, la regla del 10 o la regla de 1. Definir el siguiente paso del proyecto no significa que el resto del mundo esté ahí contigo. Ellos se han, perdón, ellos se han comprometido con sus agendas, productos y proyectos. La sola oportunidad de encontrarte con la gente indicada requerirá de un esfuerzo enorme y de persistencia, porque sabes que esa persona o ese socio o esa sociedad que se está creando te va a permitir que tu propia empresa o que su propia empresa crezca, tenga poder, tenga fama, tenga popularidad, entonces pues ya van a venir como mejores cosas, pero requerirá siempre de esfuerzo y de persistencia, lo que siempre me han dicho a mí también, la disciplina, el intentarlo, el ser responsable, el dedicarse, entonces pues sí, eso es lo que pues va a permitir también como el construir, como nos dice, la mayoría construye planes de negocios basados en consideraciones y en modos de pensar promedio, no en cantidades masivas de acción para conseguir adelante.
para seguir adelante. O sea, como que se ponen como un puntito, por decirlo ahí. Tenemos que llegar a este puntito, pero lo que nos dice el libro y lo que nos está hablando Gran Cardón es pensar más afuera del puntito, o sea, como que no solo ese puntito, al llegar a ese puntito, ya vamos a estar súper exitosos ni nada de eso, sino como que van a haber más cosas que nos van a permitir que ese puntito no sea un puntito, sino un círculo. Y así sucesivamente, que ese círculo ya no sea un círculo, sino una pelota. Que esa pelota ya no sea la pelota, sino el mundo entero. Entonces, como que pues a eso es lo que nos está también como llevando a pensar y a analizar. Gran Cardón frente a no ser como el promedio, sino tener más ambición y como pensar masivamente, va con este tema de ser personas masivas, personas que piensan y que toman acciones masivamente. Ellos se han comprometido con sus agendas y productos. Ay, perdón. Yo no sé por qué vuelvo a repetir algunas cosas a veces. La mayoría construye planes de negocios basados en consideraciones y modos de pensar promedio, no en cantidades masivas de acción para conseguir adelante, o sea, con el promedio. Cuando las nuevas ideas se integran, se ven influidas por la emoción y el entusiasmo, o sea, como a lo sentimental, como bueno, listo, tengo esta idea, mi pensamiento está a full de ideas, a full de que nuestra empresa proyecte pues todas estas situaciones que la acción nos va a permitir que crezca la empresa y también como esa posibilidad de poder y como de como de fluir en este tema del proyecto, del producto, de algún contrato o de la situación de entusiasmo y de emoción que nos esté causando el lograrlo o el intentarlo o las cosas positivas que van a venir en pro de esa decisión. Muchas consideraciones negativas como la competencia, la economía, las condiciones del mercado, la fabricación, los préstamos, la recaudación de fondos, la preocupación de tus clientes por otros proyectos y demás se clasifican dentro de lo que otros consideran dificultades normales o promedio. Un socio puede enfermar. Quizá ocurra un cambio significativo en las condiciones económicas o se registre en un sueco global que acapare la atención de todo el mundo durante los siguientes 6 meses. La gente involucrará en la nueva aventura. Uy, estoy leyendo re mal, perdón. Sorry, sorry, no sé qué me está pasando. Dice, entonces, cuando las proyecciones optimistas prueban ser poco realistas, hasta los objetivos más conservadores se pierden. Un socio puede enfermar. Quizá ocurra un cambio significativo en las condiciones económicas o se registre un sueco global que acapare la atención de todo el mundo, o sea, que sea una noticia globalmente a lo que nos está diciendo, y la cual pues dure la noticia 6 meses por cómo va ese líder social, ya sea también líder empresario, eh, que haya tomado acción o que haya influenciado a nivel globalmente. La gente involucrada en la nueva aventura pierde entusiasmo, o sea, al iniciar. Se presentan los dimes y diretes y las cosas, o sea, como las suposiciones, como será, como y si lo intento y si no, y si tal cosa, supongo que se refiere a eso, a lo de los dimes y los diretes. Y las cosas que se ponen más difíciles de lo que se consideró originalmente, o sea, las incertidumbres también. Así, el fracaso surge como una posibilidad real. Los socios gastan más dinero sin tener ingresos todavía. Uno de los soñadores tiene dudas y se plantea salirse del negocio, pues los participantes no parecen mental, emocional o físicamente preparados para asumir la acción masiva y vencer la resistencia del mercado. O sea, todo ese como boom como negativo de poder como mantener a la empresa
o la situación que se esté creando a flote. Siguiendo con este escenario, em, para resolver los problemas derivados de la falta de ingresos, los miembros del grupo consiguen préstamos o reúnen dinero entre sus amigos y entonces se topan con mayor resistencia aún. Se dan cuenta de que será cada vez más difícil para la mayoría de la gente apostar a cantidades irracionales de acciones implacables 10x necesarias para ver las cosas claramente y que no existan en el plan de negocios original. O sea, un boom de cosas como que no se tenían estereotipizadas, no, que no se tenían como al tanto de que fuesen a suceder porque son incertidumbres. O sea, una incertidumbre tú no la puedes como viajar al futuro y decir, ay, esto me va a pasar este día, esta hora con este cliente. No, porque van llegando a medida que tú vas tomando decisiones tanto negativas como positivas y vayas también vayas también juntándote con gente que te dé esa oportunidad de cambiar o bueno, de seguir adelante con tu proyecto. La gente optimista sobreestima lo bien que funcionarán las cosas y subestima cuánta energía y esfuerzo se requerirá para empujarlas. Porque eso es lo que tiene que pasar cada una de las personas que piensan masivamente, que quieren llegar al éxito, los esfuerzos, las cosas que les van a permitir a ellos seguir siendo grandes y quizá en algún momento se les caiga todo, quizá no, quizá sí, pero ya tienen algo el cual les va a permitir a seguir, les va a permitir generar pues más como ideas, ya volver a construir un camino más certero y más confiable y hacer las cosas un poco más cuidadosamente y aprender de esa caída o demás. Cualquiera que haya tenido éxito en los negocios apoyará ese concepto, pero no puedes entrenarte o prepararte hasta las cantidades normales de gravedad, resistencia, competencia y para las condiciones del mercado. No pienses promedio, piensa masivamente, lo que ya he dicho, ser personas, uy, ser personas masivas, ser personas que piensan más allá, que piensan en tener más sin tampoco extralimitarse ya así como que más, sino que piensan a lo grande, que si esta idea no se le dio, no es llegar a ser como el promedio, sino bueno, tengo esta oportunidad acá, la voy a tomar y si mientras esta idea no se me dio, pues tomo esta idea, entonces seguir siendo masivamente tanto en pensamiento como en acción y con las personas con las que nos rodeamos, ser ambiciosos, tener ese esfuerzo, esa perseverancia, esa persistencia de continuar haciendo las cosas, de prepararse, de entrenarse, a las incertidumbres, porque volvemos siempre a las incertidumbres que no siempre las tenemos que tener como previstas, porque pues a lo mejor son incertidumbres que nos van a llegar a mejorar las situaciones de caos y nos van a poder como abrir un poco más los ojos, ayudar a abrir más los ojos y a tomar esos caminos alternos de superación, de mejorar la empresa, de mejorar el producto, de mejorar el servicio. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Cualquiera que haya tenido éxito, perdón, no pienses promedio, piensa masivamente. Comprar tus acciones con cargar una mochila de 500 kilos todos los días, venciendo un viento de 65 kilómetros por hora en una cuesta arriba con 20 grados de inclinación. Prepárate para la acción masiva, sé persistente y ganarás. Ser persistente, a pesar de que no estemos viendo una luz en el camino, seguir siendo persistentes porque de alguna u otra manera
ya sea alguna incertidumbre o algún camino que se nos haya abierto o una puerta que se nos haya abierto, una ventana, porque no siempre nuestras puertas no, nos van a ser abiertas, sino quizá una ventana nos va a permitir una salida de escape para llegar ya a nuestra meta y sentir esa satisfacción de haberlo logrado. La mayoría de los negocios fracasan porque no venden ideas, productos y servicios a precios lo bastante altos para sostener la compañía y financiar sus actividades. La empresa no tiene eh, la empresa no obtiene suficiente retorno en cantidades grandes porque la gente con que la empresa se construyó, empleados, clientes, vendedores, también ejecuta solo cantidades normales de actividad, o sea, actividades promedio, porque no solamente el CEO o el director y las demás personas tanto ejecutivos como los clientes, como los vendedores, ayudan a que haya caminos alternos para que la empresa siga creciendo y tomar mayores como oportunidades, mayores esfuerzos para que ésta crezca, sino simplemente pues todos ellos también al estar en un mismo mundo promedio, ya sea un promedio alto, un promedio bajo, medio, lo que sea, pero en su propia mentalidad de promedio, normal o normalizada, pues no les va a permitir tener una mayor actividad y un mayor rendimiento en toda esta situación de qué, de emprender, de no de fracasar, sino de seguir creciendo, de seguir obteniendo, de seguir aprendiendo. Entonces, pues sí. Algo promedio nunca deriva en otra cosa que no sea algo promedio, o sea, siempre está ahí estancado y por lo general termina rindiendo mucho menos. El pensamiento y la acción, volvemos a lo mismo, el pensamiento y la acción promedio solo garantizan miseria, incertidumbre y fracaso. O sea, porque no hay nadie que se esfuerce, no hay nadie que lo intente más allá, no hay nadie que abra un camino o abra una ventana y diga como vea, podemos tomar esta decisión así, o yo opino tal cosa, o podemos cambiar esta opinión o esta decisión que se hizo en esta reunión o tomar mejores opciones y mejor actitud frente a las incertidumbres, porque siempre tomar una nueva idea y un nuevo camino, pues no siempre es fácil y puede ser que sí, a veces por suerte o por edad o por tiempo, lo que sea, pero se dé esa oportunidad y demás. Entonces, liberarte de todo lo promedio, incluyendo el consejo que recibas y los amigos que conserves, es verdad. Y suena muy duro. Recuerda que el éxito es tu deber, tu obligación y responsabilidad. Todo es por nuestra propia cuenta, que sí, que más adelante se van juntando personas, se van juntando pues gente que le va a aportar a uno y a la empresa, pero siempre tenemos que tener eso en cuenta. El éxito está hecho por nosotros mismos, por nuestra propia obligación, por nuestra propia deber y por nuestra propia responsabilidad y sobre todo por nuestro pensamiento y por nuestras acciones debido a que nosotros mismos somos y tenemos que tener en cuenta que fuimos los que iniciamos con este proyecto que pues que nos permitió seguir adelante y que nos permitió tener muchas más como virtudes, como muchas más oportunidades y demás. Y puesto que no hay escasez de éxito, las limitaciones aparentes podrían resultar de pensar y actuar en niveles promedio, o sea, no ser personas promedio, ser personas masivas, tener acción masiva, pensar masivamente, tomar acciones masivamente, que sí tienen mucho riesgo, yo lo entiendo, algunas cosas no se dan, otras sí se dan, pero son más difíciles de mantener, de tener esa constancia, de seguir creciendo, pero siempre tener esa mentalidad en grande, en grande, en grande, tener éxito, que el éxito es infinito, el éxito no tiene límites, hay mucha abundancia de éxito
cada quien tiene su oportunidad de mejorar, de crecer, de tener sus propias metas, de ser capaz de satisfacerse a sí mismo por lo que hizo, por lo que fracasó también, porque lo que vengo diciendo desde un primer capítulo, el fracaso, perdón, uy. El fracaso es lo que nos permite a nosotros sentirnos exitosos y sentirnos que a partir de eso tenemos que cambiar muchas cosas y mejorar a partir de eso, y eso también nos lleva a tener ese éxito y a cumplir ese logro y esa meta que desde un principio pues tuvimos en mente y tomamos acción en ella, o metas también. Liberarte de todos los conceptos promedio. Estudia lo que hace la gente promedio y prohíbete a ti y a tu equipo considerarlo como opción. Lo promedio está mal. Lo promedio, ser personas promedio, no está bien. Necesitamos ser personas masivas, líderes masivos, de pensar en el otro, tampoco ser egocéntricos ni como tener esa capacidad de, ay, yo estoy haciendo esto y por es que estoy haciendo esto mejor que tú, pues tengo que pasar de ti, ¿no? Simplemente ser personas masivas y tener control de nuestras cosas y de nuestra capacidad de imaginar, de tener esas ideas grandiosas que puede hacer que a otras o a muchas personas no les guste, pero quizá esa idea haga el cambio y haga tu poder y tu posibilidad de cambiar y de tener éxito y demás. Rodéate de pensadores y ejecutores excepcionales. Deja que tus amigos y familia y socios laborales sepan que para ti el promedio es una enfermedad mental. Porque siempre que tenemos en cuenta, no, que estamos haciendo esto, que voy a hacer lo otro, que sea porque no es que estemos llamando la atención ni nada, porque pues también queramos dar como algún tema de conversación, no necesariamente tenga que ser de nosotros mismos, de lo que estamos pensando, de nuestras ideas a futuro, de nuestras metas a futuro. No tiene por qué saber todo el mundo eso, simplemente quizá les puedes dar como quizá lo puedes hacer como consejo, como de tema, pero teniendo cuidado a quién se lo dices y con quién estás en el momento y de quiénes estás en el momento. Así que nos lleva a lo mismo, no ser personas promedio, necesitamos ser personas masivas y personas que pueden llegar a ser lobos solitarios, pero también esos lobos solitarios poderse cuidar mucho de quienes están a nuestro alrededor. Sean buenas o malas personas o doble cara esas personas. Recuerda, nada promedio te llevará a una vida extraordinaria, nada promedio, nada promedio, porque lo promedio está mal, lo promedio es estar estancado, lo promedio no es progresar, lo promedio, independientemente de que socialmente está bien, no nos va a ayudar a progresar, no nos va a ayudar a salir de como de ese bucle de situaciones, de cosas que se están haciendo. Tenemos que ser la diferencia, tenemos que crecer, tenemos que ser capaces de identificar y quizá de ser el cambio, porque a veces ser diferentes nos lleva también a tener que enfrentarnos a personas que están en desacuerdo de lo que pensamos, de lo que decimos, de las ideas que decimos, y tener que confrontar a esas personas, pues eso es lo que nos está llevando también a generar ese éxito, a generar ese cambio, digamos, en esa empresa, a generar ese cambio en nuestra vida, a generar ese cambio a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel personal también, porque eso también nos está permitiendo crecer, nos está permitiendo también madurar, nos está permitiendo también pensar en mejores cosas, en mejores decisiones, y lo que nos dice, nos siempre nos ha repetido a través de este capítulo octavo que estamos haciendo el día de hoy. El promedio es una fórmula fallida, o sea, el promedio está mal porque no nos va a dar ningún resultado de éxito. Puede hacer que sí nos dé un resultado, pero sea un resultado promedio, porque todo lo lleva a lo promedio, que lo promedio está mal y que a veces es que ni siquiera está simplemente mal lo que nos está contando Gran Cardón. Busca la palabra promedio y mira qué contiene para ti. Lo típico, lo ordinario, lo común. Eso debe basar
Eso debe bastar para abandonar el concepto en todas tus consideraciones. Por eso llegamos al final del capítulo y decimos que el ser personas promedio no nos va a llegar a nada, no nos va a permitir a cambiar, a tener algunas circunstancias de cambio o nos va a generar alguna diferencia de los demás, sino necesitamos simplemente y llanamente ser personas que tienen una abundancia de éxito y ser personas que son masivas, que así tengan que intentar las cosas 10 veces más que las otras, pero le va a permitir a esa persona o a ese tipo de personas masivas, que es lo correcto, que es lo que debe de estar estipulado y no en esta sociedad de personas promedio, por decirlo así, sin que suene tan brusco, para poder generar esa diferencia y tomar nuestras propias decisiones, nuestra propia responsabilidad y tomar el control y asumir el control de esa obligación, de esa importancia que le damos a esas metas y a ese éxito y sobre todo pensar y tener en cuenta que el éxito no es escasez, porque simplemente y llanamente el éxito cualquier persona lo puede tener y cualquier persona puede tener esta mentalidad de querer más, de tener y ser una persona masiva. Entonces, no seamos personas promedio porque no queremos ser personas de lo típico, de lo ordinario, de lo común. Estamos siendo personas que queremos ser la diferencia, que queremos ser personas reconocidas, que queremos ser personas con mayores oportunidades y que aprendemos de nuestro propio camino, de nuestros propios fracasos y logramos como esa capacidad de éxito y de cumplimiento frente a nuestras metas y a nuestros logros personales, más que todo, sociales también y familiares y de la existencia, de lo que estamos haciendo, de que a veces me pasa mucho que no me estoy dando cuenta del impacto que en serio está teniendo este libro en mí, porque en serio me está ayudando a abrir más mi mente, a tener una mayor como capacidad de visualización de la vida, de que sí, pues uno necesita fracasar, o sea, simplemente la vida es eso, fracasar y aprender de ese fracaso y mejorar y ser mejor persona y ver que en estos momentos, pues sí, yo no estoy haciendo como, o sea, puede ser que esté haciendo este tipo de videos y hablando del libro porque sé que estoy haciendo la diferencia y contando de esto me va a permitir seguir siendo una mejor persona masiva y tener mayor pensamiento y mayores capacidades de desenvolverme con las demás personas, de hablar y bueno, de adquirir muchas más habilidades. Pero a lo que voy es eso, a no querer quedarme como en lo estancado, en querer cambiar, en por lo menos aprovechar este tiempo que me doy a mí misma, que les brindo a ustedes como audiencia frente a lo que yo interpreto de cada capítulo, en cada video que tenemos aquí, frente a este tema que es el éxito y sobre todo la regla de oro de los negocios, o también la regla de 10X. O simplemente pues que nos lleva a decir que hagamos las cosas 10 veces más sin tampoco extralimitarnos o no sé si es extralimitarnos, sino como limitarnos, como exagerar a lo que voy, sino sin tampoco sin exagerar, porque a veces el exagerar nos pone exhaustos o nos vuelve también como el de, ay, no lo estoy logrando, como que también nos cansa y ese agotamiento pues permite que o nos lleva a un camino de malas situaciones que nos permiten hasta cierto punto, si no somos como fuertemente mentales y sentimentales, nos pueden llevar a otra vez volver a ser personas promedio. Entonces, pues nada, este ha sido un capítulo algo larguito, porque pues sí he tenido que tomar más acción en ciertas cosas que me han parecido importantes. Y nada, pues espero les haya gustado mucho este capítulo. Les recuerdo, este capítulo fue de el promedio es una fórmula fallida, que es verdad que no siempre ser del promedio nos va a permitir ser la diferencia y no siempre es la diferencia porque lo que acaba de decir al final, dice que es lo ordinario, lo que está ahí, lo que se estanca, lo que está como fluyendo con lo que se vive socialmente o en la empresa o las cosas que tenemos que hacer.
sino simplemente no hay que ser personas promedio. Entonces, nada, espero que este capítulo y esta secuencia de capítulos de los que llevamos hasta este capítulo nos siga llevando también por el camino de tomar acción masivamente, de también de cuidarnos de las demás personas, de quienes nos juntamos, porque no significa que conozcamos a una persona, significa que ya hace parte de nuestro entorno cercano, de que nos conozca fielmente, de relleno, de cómo pensamos, de cómo tomamos acción y tenemos que cuidar mucho ese lobo solitario el cual estamos creando y el cual debemos de ser en cierta parte, tanto positivamente como negativamente, porque todo lo que se hace, todo lo que se piensa, todo lo que se toma en acción, porque vuelvo a lo mismo, pensamiento de acción, a veces o siempre trae cosas buenas o cosas malas y de las cuales pues nos ayuda también a crecer y a mejorar y demás. Entonces siempre hay que tener cuidado de todo, simplemente de todo y también ser muy como empáticos con las demás personas y tener más consideración también de nosotros mismos y de no, o sea, sé que la vulnerabilidad no está mal, pero tampoco está bien porque ahí es donde muchas personas se aprovechan de uno, entonces pues ahí es donde uno queda como indefenso y no tiene como esa oportunidad de defenderse y es donde muchas personas también como lobos solitarios se aprovechan de esas situaciones y en cierto caso lo que ya dije nos pueden llevar al fracaso o nos pueden llevar a una situación de bajar nuestros estereotipos de éxito o nuestra mentalidad o nos afectan directamente, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de personas y simplemente seguir adelante y a veces ignorar, porque a veces es bueno ignorar y callar, porque a veces es bueno callar y continuar simplemente de lo que estén diciendo de ti, de las críticas, porque siempre hay más personas como haters, por decirlo así, que personas que son líderes también, pero seguidoras, por decirlo así. Entonces, pues nada, ahora sí me despido, un capítulo más. Me gustó mucho este capítulo. Cada vez voy aprendiendo, voy generando este conocimiento, esta mentalidad, más que toda la mentalidad y la seguridad con la que también trato de entender pues cada página, cada capítulo que voy pues grabando y voy como comentando y voy dejando registrado pues en cada video pues cada día y demás. Entonces, pues nada, le damos finalización a este octavo capítulo y nada, ya seguimos aprendiendo, sigo muy ensimismada en aprender, tengo muchos más libros los cuales quiero grabar, quiero dar también a conocer, quizá pues en las editoriales y demás pues ya es como libros reconocidos y demás, pero soy de las personas que necesita como comentarlos, como leerlos también y comentarlos y como pues poder dar también mi opinión para poder tenerlos como en mi memoria y en mi mentalidad y en toda esta parte de crecimiento, de mejorar y de tomar acción también, porque pues yo sé que no es fácil a veces tomar acción y pedir ayuda, lo que yo decía también en un capítulo anterior a mí, es de las personas que a veces sí me cuesta pedir ayuda porque o siento que esa persona o no me la va a dar o el rechazo o simplemente pues el ignorar o como que yo no sepa cómo pedir ayuda, ¿si me entienden? A eso es lo que voy. Entonces, por eso también son cosas que tengo que seguir aprendiendo y quizá tengo que también apoyarme en las demás personas por, porque también es bueno no ser lobos solitarios, a lo que voy. Entonces, pues también tengo que tener cuidado y tenemos que tener cuidado qué cosas le confiamos a las demás personas y qué situaciones las cuales queremos que esas personas nos ayuden o nos den consejos o nos permitan como acompañarnos en este camino de progreso, de éxito, de fracaso, de aprender, de construir, de llegar a ser personas importantes y de conseguir pues muchas metas bastante como
logrables, por decirlo así, o bueno, sí, logrables, de que no porque uno diga, uy, es que esa meta se ve a años, a 1000 años de existencia, no, es simplemente tener esa ambición, ese esfuerzo, esa disciplina, esa responsabilidad y sobre todo ese control también de lo que también venimos hablando capítulos anteriores, de que tenemos que tener control de nuestras decisiones también, porque a veces también podemos estar afectando a otras personas o a veces no, y también a los proyectos, subjetivamente y objetivamente. Entonces, pues nada, me despido, un capítulo más. Espero que tengan bonitos días, bonitas tardes y bonitas noches. Y pues hasta luego. Chao, cuídense.